Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso sobre la unidad 1 de biología, que es clasificando a los seres vivos. Recordemos que el primer tema que hemos visto en esta unidad es la biodiversidad, a la cual se refiere a la pluralidad de los seres vivos, más precisamente microorganismos, plantas y animales que interactúan entre sí, es decir, a la gran cantidad de especies que existen en el planeta Tierra. La biodiversidad es esa. Bio, vida, y diversidad es cantidad o variedad. Entonces esa es la variedad de la vida en palabras sencillas. Tenemos tres tipos de biodiversidad, en las cuales están biodiversidad genética, biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. Vamos a ver la primera biodiversidad, que es la biodiversidad genética. La biodiversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una especie. La diversidad genética de las especies es determinante de su capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente, en que se encuentran incluidos los efectos y la perturbación del ser humano o de la raza humana. Vamos a entender como la biodiversidad genética el cambio en los genes del individuo. La variabilidad que se tienen en estos genes es fundamental para la especie, para que ésta se adapte, pues a mayor variabilidad genética, mayor supervivencia tendrá el individuo ante el cambio. Cuando se habla de diversidad genética, se está hablando, como lo dije anteriormente, a los cambios que tiene los genes de las especies. ¿Cómo así? Todos los organismos, todas las especies tenemos una cantidad determinada de ADN, las cuales estas se encuentran en los genes de la especie. Por ejemplo, el ser humano cuenta con alrededor de 30.000 genes. Estos genes forman todas las características de la especie humana o de la raza humana. ¿Qué sucede cuando hay un cambio climático o un cambio ambiental? Quieras o no, la especie que esté sufriendo este cambio va a tener que adaptarse. ¿Y cómo se va a adaptar? Primeramente tiene que haber un cambio en sus genes para que haya un cambio en ella, para que pueda sobrevivir la especie. Cambian los genes en la especie y por estos cambios la especie también se adapta y modifica su forma, su apariencia. Y lo podemos observar en las diferentes razas o especies diferentes razas o clases que encontramos dentro de una misma especie. Por ejemplo, tenemos el maíz, encontramos diferentes clases de maíz, los cuales tienen aspectos diferentes. También para los animales, así como los más comunes, los perros o los gatos, son una misma especie, pero hay razas diferentes de ellos. Y todo esto se debe a la variabilidad genética que tienen, y lo cual les ha permitido adaptarse y sobrevivir mucho mejor al ambiente en el que se encuentran. La segunda diversidad es la de especies. No nos confundamos. En la anterior hablábamos de especies, pero no estábamos haciendo énfasis en los genes que posee la especie, en los cambios que posee o que el genotipo genera para que la especie se modifique. Aquí vamos a hablar de especie. Esta diversidad hace referencia a la riqueza en el número de especies que se encuentran en el planeta. Es decir, el planeta no es habitado por una sola especie. La especie humana, en el planeta no solo hay humanos, hay animales, hay bacterias, hay microorganismos. Y aquí es donde se tienen que ubicar cada especie en la diversidad o biodiversidad de especies. La diversidad de ecosistemas. Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades, vegetales, animales y de microorganismos, con su medio abiótico interactuando como una unidad funcional. En esta biodiversidad lo que se tiene que hacer énfasis es de que aquí es donde conviven
todas las especies, incluyendo al ser humano, incluyendo a la raza humana. Tenemos que darnos cuenta que hay diferentes tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas de desiertos calurosos, hay ecosistemas de desiertos fríos. Tenemos ecosistemas tropicales y ecosistemas de sabanas. Entonces aquí es donde se ubican dentro de la diversidad de ecosistemas, o sea, todos los tipos de ecosistemas que tiene el planeta. La importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y a la especie humana depende de ella para sobrevivir. Tenemos que hacer conciencia. El ser humano depende de toda la biodiversidad, de la riqueza que existe en todos los demás organismos, ya sea animales, vegetales, bacterias. ¿Por qué? Porque cada especie cumple un papel fundamental y único para que el planeta siga funcionando. Ninguna otra especie puede reemplazar a una. Si se acabaran las bacterias, las bacterias y los hongos, que son los descomponedores fundamentales del planeta, si no existieran, ¿creen que otra especie va a venir a hacer el mismo trabajo que ellos? No. Por eso cada especie no puede reemplazarse y cumple un único papel y fundamental, y cada una de ellas beneficia el área y la zona a la que corresponde y en general al mundo. Gracias, chicos, espero hayan comprendido un poco sobre este tema. Yo sé que es breve, pero es para no aburrirlos. Pasen buen día.